preocupación mundial por este indignante operativo del ICE en los Estados Unidos, estos agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas que actuaron en contra de esta familia ecuatoriana. Pues teníamos en pantalla la fotografía de este niño, Liam Conejo, que fue usado de carnada para poder llegar a su padre, un hombre ecuatoriano que, según han dicho los agentes federales, tenía activa su solicitud de asilo en los Estados Unidos y aún así fue buscado por los agentes del ICE. El momento de la captura es impresionante, es indignante toda esta situación y lo tenemos para ustedes. My kids are so young. Oh my God. You guys, my kids. Go to the left, go to your mom. Come on, come. Oh my God, you guys are Oh my God. You guys. Who else is in the house? Nobody is up. Oh my God. Why? Why? My son is a citizen. We're citizens. My son is a citizen. We have paperwork. We have all the paperwork. Oh my God, my kids. Muy difícil este momento para ser inmigrantes en los Estados Unidos. La situación en Minneapolis con las redadas del ICE la hemos visto cómo se ha intensificado en las últimas semanas. Ellos fueron directamente a este hogar a tomar a la familia. Escuchábamos al niño de fondo llorar, también a la mujer que gritaba, ¿por qué? ¿Por qué? Y decía, Dios mío, es tan joven el niño, ¿no? Haciendo referencia a este pequeño que quería ser llevado. Lo que dijeron es que los agentes del ICE lo tomaron por medidas de seguridad porque presuntamente este padre intentaba huir o intentó salir corriendo de la casa dejando al niño y por eso habrían tomado los agentes del ICE a este pequeño. Pero realmente preocupa muchísimo en toda la comunidad latina que está en los Estados Unidos, incluso aquellos que tienen solicitud de asilo, que se entiende, esto les otorga un permiso, les otorga una legalidad para poder operar y para poder trabajar en los Estados Unidos. Es el caso de esta familia que hoy le da la vuelta al mundo y especial preocupación por este niño Liam Conejo. Vamos a escuchar también las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que tiene para decir la administración de Donald Trump. Escuchemos. You asked a question about this 5-year-old kid. I actually saw this terrible story while I was coming to Minneapolis. We had just left Toledo, Ohio this morning for an economic messaging event. And I see this story, and I'm a father of a 5-year-old, actually, a 5-year-old little boy. And I think to myself, oh my God, this is terrible. How did we arrest a 5-year-old? Well, I do a little bit more follow-up research. And what I find is that the 5-year-old was not arrested, that his dad was an illegal alien. And then when they went to arrest his illegal alien father, the father ran. So the story is that ICE detained a 5-year-old. Well, what are they supposed to do? Are they supposed to let a 5-year-old child freeze to death? Are they not supposed to arrest an illegal alien in the United States of America? If the argument is that you can't arrest people who have violated our laws because they have children, then every single parent is going to be completely given immunity from ever being the subject of law enforcement. That doesn't make any sense. No one thinks that makes any sense. Bueno, es el argumento desde la administración republicana, tal como les informábamos. Al parecer este padre intentó huir, pero veíamos que había una persona que grababa este video, que era una mujer también, es decir, el niño no iba a quedar solo. Bueno, tocará, por supuesto, que las autoridades hagan sus investigaciones. El abogado de la familia desmiente esta versión de J.D. Vance. Lo escuchamos. Mi mayor preocupación aquí es el temor generado, el terror de los niños y la comunidad. Eso es aterrador. Y ahora hemos sabido a través de la senadora Tina Smith que Liam y su padre están en San Antonio, Texas, en el centro Dilley. Algunos recordarán, allí tenían a chicos en jaulas hace unos años. Es donde el gobierno recluye a unidades familiares. Sabemos que detener a niños y familias está mal. Las violaciones de inmigración son de naturaleza civil. ¿Cómo se puede entonces justificar la encarcelación de un niño debido a un asunto civil? Que nuevamente aquí no es
Correcto, porque ellos ingresaron legalmente bajo el programa CBP-1 y la familia no estaba escapándose del servicio de inmigración, estaban siguiendo los protocolos establecidos, presentaron una petición de asilo, estaban yendo a sus audiencias en los tribunales, no eran un riesgo para la seguridad ni había un riesgo de fuga. Bueno, es el abogado de la familia que califica este hecho como simplemente crueldad. Contaba entonces que Liam y su padre están albergados en una celda familiar. Es lo que está pasando con esta familia ecuatoriana que fue tomada por agentes del ICE en Minneapolis. La Cancillería ecuatoriana también decidió ofrecer declaraciones con un comunicado que dice lo siguiente sobre la presunta detención de un menor ecuatoriano en la ciudad de Minneapolis. Dice, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos informó que el menor se encuentra bajo su resguardo debido a que su padre, el ciudadano ecuatoriano Adrián Alexander Conejo Arias, huyó ante la presencia de los agentes del ICE, dejando al menor en el vehículo en el que se encontraba. Es lo que comparte el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, por lo que ha ocurrido con esta noticia. Le damos la bienvenida en este momento al presidente del Frente Unido Inmigrantes Ecuatorianos, Antonio Arizaga. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Primero, para expresar nuestra profunda indignación frente a la detención de un niño ecuatoriano de apenas 5 años que sirvió como carnada para apresarle a su padre, que estaba en trámites migratorios legales. Él tenía el permiso de trabajo, estaba en un proceso de migración y lamentablemente estos hechos nos dan la razón en que la supuesta detención de los criminales no es real. Es el único pretexto para detener a todos los migrantes, no solamente latinos, sino que se encuentran aquí en los Estados Unidos. Es una cacería de brujas para justificar la crisis económica que viven los Estados Unidos y culpar a los migrantes de esta situación. Realmente, la acción de enviar encapuchados a las calles, romper parabrisas, puertas y ventanas para detener a los migrantes es un acto completamente criminal de parte del gobierno de Donald Trump. Antonio, es muy preocupante y yo quiero hacer énfasis en esto que usted nos comenta. El señor ya había recibido su permiso de trabajo, es decir, esta solicitud de asilo no es que recién había ingresado, ya había sido, por supuesto, no aceptada, pero durante este proceso le dieron el permiso de trabajo. No cuenta como inmigrante ilegal. Precisamente diría el término adecuado, indocumentado, porque todos somos legales ante la sociedad. Lo que sucede es de que los trámites migratorios, el hecho de tener un trámite migratorio, automáticamente le protege de cualquier situación de deportación. Se está violentando la 4ª enmienda de la Constitución, primero que nada en tener el derecho a un debido proceso. Él debía ser juzgado por un juez de migración, no podía ser detenido arbitrariamente. Todas las personas estamos amparadas en la Constitución el momento que tenemos un trámite migratorio en camino. Así es, totalmente. Y por algo se le había otorgado este permiso de trabajo. Quiere decir que este ciudadano ecuatoriano hacía vida, trabajaba con su permiso, digamos, no tenía, o bueno, pensaría uno que no tiene razón para estar escondido de la ley. Sí, realmente este hecho sucede no solamente con el compatriota nuestro ecuatoriano, sino con muchísimas miles de personas que están siendo detenidas, incluso son residentes legales. En este instante mismo, nosotros estamos muy preocupados porque el día de ayer se mandó una orden por interior al Servicio de Migración, una orden en el que se da la autorización para ingresar a las casas, a los domicilios, sin una orden judicial. Esto violenta la Constitución de los Estados Unidos. Todos tenemos derecho a un debido proceso. Inmigración no puede ingresar arbitrariamente a un trabajo ni a una vivienda sin una orden judicial, y eso lo están haciendo.
Hoy tenemos unas voces más que autorizadas. Esta, Latinoamérica, es una entrevista de muchísimo valor. Son los abuelos y familiares de este jovencito, de este nene de 5 años, quienes están con César García Vélez a esta hora. Vamos a conversar con ellos. César, un gusto saludarte, compañero. A ver, César, sí, ¿cómo estás, Andy? Nos hemos trasladado hacia el barrio La Planada. Esto está en la parte noroccidental de Quito, como ustedes ven abajo, está la ciudad. Aquí, en este barrio, vivía Liam junto a sus padres y toda su familia. Ellos son oriundos, sus abuelos de Otavalo, es un pueblo indígena muy importante acá en el Ecuador, y pues en el año anterior, en diciembre del 2024, migraron rumbo hacia los Estados Unidos. De hecho, D-News es el primer medio de comunicación en llegar a la casa de la familia de Liam, quienes están realmente conmocionados, preocupados por todo lo que está ocurriendo. Blanca es una de sus hermanas, la hermana de Adrián Conejo, que es el padre de Liam, y estamos aquí, como tú ves, con los abuelitos, también con el hermano de Adrián, quienes en primera oportunidad hablan con un medio de comunicación para contar cómo sucedieron las cosas, Andy, porque las versiones que están en la Cancillería ecuatoriana, que han sido trasladadas por el ICE en Estados Unidos, es que supuestamente el padre de Liam trató de huir en el momento en que lo iban a detener. Sobre esto vamos a hablar. Aquí está conmigo Blanca. Primero vamos a hablar con ella para hablar al respecto. Blanca, primero solidarizarnos, porque es terrible las imágenes de lo que sería tu sobrino siendo detenido apenas a sus 5 años, y quisiera que nos contaras cómo están ellos, qué sucedió ese día. Buenos días, ¿cómo están con todos? Mira, la verdad sí nos duele mucho lo que pasó. Como dices, ¿no? Tú, muchas versiones que tal vez no son buenas para mi hermano, pero sí te voy a contar lo que, o sea, mi hermano mismo nos contó a través de Pamela, de mi cuñada. Él iba llegando con el pequeño de la escuelita a casa, ya estacionó el carro. Y justo ya llegó ICE y, como decían ahí, él ni siquiera apagó el carro, estaba encendido, y ahí, como te digo, estando llegando, lo bajaron del carro y no preguntaron nada y lo esposaron de una. Y el niño estaba todavía dentro del carro. Eso fue lo que pasó. Y de ahí, como te digo, ya le subieron de una al carro de ICE y eso fue lo que pasó, pues, ¿no? Y como digo, sí cogieron al pequeño tratando de ver quién más había en casa. O sea, el rato que el niño comienza a caminar a la casa con el agente que le jalaba de la mochilita, ¿qué es lo que querían? Tratar de ver quién, como te digo, de ver quién más había en casa. ¿Quién estaba en casa? Estuvo mi cuñada, estaba Pamela, como te digo, estaba un poquito mal de salud por su embarazo. Esto es importantísimo, Latinoamérica. El momento en el que se produce el operativo, tu cuñada estaba dentro y ella está embarazada. Sí, está embarazada. ¿Y en ese momento en dónde está ella? Supe que fue al hospital. Sí, en la noche, ayer como tipo 11 de la noche, tuvo un sangrado por estos mismos comentarios, por todo lo que está pasando. Se puso mal, delicada de su salud, fue ayer al hospital, pero como te digo, gracias a Dios, el bebé está bien, ella también, pero sí está complicada con su salud. ¿Cómo te sientes con todo esto que está pasando? La verdad, triste porque, como te digo, estando lejos de ellos no se los puede ayudar. Me duele mucho por mi hermana y por toda mi familia, ¿no? Porque sí nos duele ver cómo hay esos comentarios sin ni siquiera conocer a mi hermano o a mi familia. Mi hermano es un hombre trabajador, e inclusive aquí no tiene ningún problema. Y no salió huyendo como dice la gente. Él no salió huyendo. Esto hay que aclararlo. Sí, eso quiero aclarar, porque como dice la gente, él salió huyendo, que aquí hubo muchas cosas, y no fue así. Él salió como muchas personas tratando de
de conseguir algo mejor para su familia, porque lamentablemente aquí él ya no tenía mucho trabajo. Sí, como ven aquí es muy difícil. Voy a ir primero, antes de ir con los abuelitos, con Manuel, el hermano de Adrián y tío de Liam. Bueno, ¿cómo es tu hermano? Para que se sepa en el mundo entero quién es esta persona a la cual están deteniendo, porque de acuerdo a este comunicado que envió Estados Unidos, él quiso huir, eso es lo que dicen ahí. ¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, en realidad es un muchacho trabajador. Desde muy joven aprendió a trabajar por las situaciones de su vida complicada, entonces él aprendió a laborar, a trabajar desde muy pequeño. Y sí, en realidad sería bueno se retracten de lo dicho. Adrián acá en Ecuador no tiene ningún antecedente penal, no ha sido detenido por nadie, inclusive en Estados Unidos no ha sido detenido de manera legal, con el permiso que le dieron las respectivas autoridades. Que tengo entendido que tenía un proceso, tenía una citación ya para el mes que viene, para febrero. Entonces entró a solicitar refugio, entró por México, ¿verdad? Exacto, entró solicitando refugio, asilo. Entonces yo creo que estaba normal, estaba legalmente, porque creo que tengo entendido que estaba presentándose periódicamente a las autoridades. Entonces no es verdad, y de manera me gustaría que ustedes averigüen y no cometan esa indelicadeza de malinterpretar las cosas. Como les digo, no tiene antecedentes penales, nunca no hemos tenido problemas con nadie. Entonces ya es mentira lo que están diciendo allá. Claro. Aquí está la abuelita de Liam, como ustedes ven, ella tiene su atuendo del pueblo Otavalo, un pueblo muy importante aquí en el mundo indígena ecuatoriano. ¿Usted cómo se siente, mi señora, de que su nietecito está en esta situación, su hijo Adrián? Buenos días, gracias por venir. Me siento mal como abuelita porque era mi nieto preferido también aquí, porque tengo el más chiquito, era él. Y estoy triste, lo único que pido al gobierno de allá es que por favor le suelten a mi nieto y a mi hijo, porque ellos no son malos, ellos lo único que se fueron es a trabajar. Gracias. ¿Cómo era Ian? ¿Cómo es Ian? Liam, cuéntenos un poquito, cuando le tenía a usted aquí, ¿le cuidaba, le veía a usted, jugaba con usted? Sí, como cualquier niño era, jugaba aquí, todo hacía, como era el único chiquito, jugaba todo. Era un mimado de todos los tíos, como vivimos aquí todos, entonces era mimado de todos, entonces estamos muy tristes y estamos como preocupados, llorando por mi nieto. Quiero que salga mi hijo y mi nieto, que se vaya a reunir con mi nuerita y mi otro nieto. ¿Pudo ver las imágenes de cuando le detienen al chiquito? ¿Cómo se sintió? Desde ese día estoy llorando por mi nieto y por mi hijo y por mi nuera, por todos los cuatro estoy llorando, Señor, que por favor retiren esos mal pensamientos que están hablando, que eso no es correcto de mi hijo. Eso es, Señor. Bueno, acá también está José Conejo, el papito de Adrián y abuelito de Liam. Cuéntenos un poco cómo se siente, cómo recibe esta situación. Buenos días, gracias por estar aquí. Es la primera entrevista que ustedes hacen, tristes como abuelos. Sí, todo lo que está generando estos malos comentarios no es verdad. Él nunca trató de huir, él estuvo tranquilo. Entonces hay testigos allá, muchos testigos, que cómo pasaron las cosas. Entonces estos malos comentarios están saliendo dentro del gobierno y eso no es verdad. Y también creo que es vicepresidente. Entonces él también habla mal, diciendo que trató de huir, pero no sé cómo. Vicepresidente de Estados Unidos, ¿no? Sí. Sí. Entonces, según escucho, veo las noticias o lo que está en las redes sociales, él también tiene un hijito de 5 años y la esposa igual está embarazada. No sé cómo o qué corazón
tiene él para decir estas cosas. Entonces yo quisiera que esto redacte y no es verdad como están diciendo ellos. Durante este tiempo que Adrián está ya en Estados Unidos, les estaba ayudando con su trabajo, mandando algún dinero para acá, ¿cómo era un poco la conexión con él? Bueno, esa parte sí, como lo que podía, sí nos ha ayudado, no con mucho, pero sí estaba. ¿Por qué decidió irse del país la familia? Tal vez porque este país ya está de más en peor y casi no tenemos trabajo. Entonces, ¿Él le ayudaba a usted aquí cuando estaba acá en Ecuador trabajando? Sí, también. Y igual nos íbamos a trabajar cuando tenía algún trabajo grande. Dijo, papi, vamos a trabajar. Entonces, de esa manera, él también nos ayudaba. Eso es. ¿Qué pide usted al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno ecuatoriano? ¿Se han contactado alguna autoridad del gobierno ecuatoriano con ustedes para apoyarles? No todavía, no, nadie no ha mencionado nada, no ha dicho nada, más bien está saliendo más esos comentarios. Negativos, digamos. Claro, ¿no? por eso es importante que por primera vez vengamos acá para que ustedes cuenten la verdad, ¿no? Sí, es todo lo que digo, la verdad, y eso es. Ahora, Blanca, hablaste con Pamela, la esposa de Adrián, la madre de Lian. ¿Qué te cuenta? ¿Qué está pasando en este momento? Bueno, en este momento, como te digo, ella está muy preocupada por su salud, también por no saber qué va a pasar. Están a la espera de que un juez le dé una cita para ver en qué quedan y qué va a pasar. Y como te digo, sí está preocupada, más que todo por su salud y no saber en qué va a pasar. Me asombra mucho que las autoridades ecuatorianas no hayan contactado a la familia para ver en qué medida se puede asistir. Lo primero que se publicó fue el comunicado del gobierno de los Estados Unidos argumentando, en donde se puede ver en el comunicado que lo que señala el ICE es que tu hermano trató de huir. Claro, sí me parece muy mal de aquí de Ecuador, ¿no? Que lo primero que hicieron fue publicar esa noticia, que lamentablemente no es cierta y que, como te digo, debería de ser diferente, de comunicarse con nosotros y primero saber cómo fueron los hechos y qué pasó en ese momento. ¿En este momento tienen ya abogado? ¿Está alguna persona asistiéndoles allá en Estados Unidos? Mi cuñada me dijo que sí, más que todo porque fueron en ese momento el director de la escuelita del hijito más grande a dejarle precisamente el director en la casita, porque como te digo... El hermano de Liam. De Liam, sí. ¿Qué edad tiene él? Tiene 13 años. 13 años tiene él y como te digo le fueron a dejar ellos mismos y ahí se percataron de todo lo que estaba pasando y eso, y ellos dijeron que sí le van a ayudar en lo que pueden y sí, ahorita sí están con un abogado. ¿Cómo te sientes como ser humano que exista una fuerza que atrape a un pequeño de 5 años con su gorrita de conejito, su mochila de Spider-Man? La verdad, muy impotente, con mucho dolor al ver esas imágenes, ¿no? Y no solamente fue este caso, hubo un caso de una pequeñita también de 2 años y otros chicos más. Y como te digo, es un gran dolor como madre, como hermana y como persona, ¿no? Que los traten así de esa manera, como decimos, no son criminales, no son malas personas. Lo único que fueron es ir a trabajar para poder salir adelante y sacar a su familia. Eso es lo único que hicieron. Andy, estamos aquí como tú ves en este humilde hogar donde vive la familia Conejo.
Es muy importante haber podido recoger su testimonio. Como tú ves, los abuelitos acá ya son personas de la tercera edad que están pidiendo por la liberación tanto de Adrián como del pequeño Liam. ¿Tienes alguna pregunta? La podemos trasladar inmediatamente. César, sí, compañero, tenía ganas, por supuesto, de sumarme a esto que tú decías. Llama la atención cómo desde el gobierno ecuatoriano no ha habido un contacto, no ha habido una respuesta todavía. La realidad, César, y debo reconocer tu trabajo impecable, cómo pudiste hacer tantas preguntas que yo tenía en la cabeza, las iba sacando una tras otra, pero me quedaron un par que quisiera entender, y es hacerme una imagen de cómo se enteraron ellos por primera vez que eso pasó. Y si ellos realmente entienden, César, qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿por qué agarran a su hermano? ¿Ellos están en contexto social, político de lo que está pasando allá? Sí, bueno, voy a hablar con la abuelita. Usted, el momento en que se entera de esto, ¿cómo se enteró? ¿Cómo se sintió en ese instante? Me avisaron mis hijos y me sentí tan mal que ese rato me puse a llorar viendo la foto de mi nieto que esté rodando por ahí así, con tantas mentiras, señor. ¿Usted sabe lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué están deteniendo a personas? No, pero yo creo que es gente que son malos porque le han mandado el gobierno a hacer tanta maldad. Y mi hijo no está nada ahí, o sea, está muy triste mi hijo ahí. ¿Usted qué es lo que más recuerda de su nietecito, de su hijo? ¿Qué quisiera hacer en este momento? No sé, señor, no puedo hacer nada, me pongo a llorar, solamente llorar. Lo único que pido es al presidente que por favor rectifique lo que ha dicho, que eso no es cierto de mi hijo. Eso es lo que más me duele, que le diga que ha ido huyendo. Eso es mentira porque él es un padre responsable, nunca es capaz de dejar a mi nieto o a su hijo. Son muy unidos, él les quiere mucho a sus hijos. Sí, son muy unidos, por eso mismo se fueron los 4 juntos para buscar una vida mejor. José, ¿cómo se enteró de la noticia? ¿Qué es lo que primero vio? ¿Quién le contó? Bueno, me enteré a través de mi consuegra. Ella me llamó, me dijo, ¿ya vio, compadre? Dije, no, ¿qué pasó? Véale, ya le mando un video. Entonces me mandó el video y le vi a mi nieto. Ya en las manos de los policías, digamos. Entonces, ahí fue que yo también, pues ya, como padre, me puse a llorar. Entonces ahora espero que todos esos comentarios la quiten o reflexionen como padres, madres, que no es verdad todo eso lo que están diciendo. Hasta ya salió en la Canal 8, en Canal 4, ya esos comentarios. Entonces, los canales nacionales aquí, que ninguno le han contactado. No, más bien hablan mal de mi hijo, que trata de huir, que eso no es verdad. Eso es. Ahora, ¿tú estás consciente de lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Cómo tú ves la situación de que están deteniendo a personas que como tu hermano han ido a tratar de ganarse la vida, de trabajar? Pues veo que este año que ha pasado sí ha sido el más difícil, ¿no? Tanto para los familiares como las personas que están allá. Como decimos, ellos fueron por una mejor vida, por tratar de mejorar, pero no se puede porque sí ha habido muchos inconvenientes de que ICE está en todos lados y la verdad no hay cómo trabajar allá y sí es difícil para ellos que están allá, ¿no? Porque como tú sabes hay que pagar arriendo, comida, luz, agua y es muy difícil. Claro, hay deudas acá que quedaron. Bueno, deuda no tanta, sino porque la que sí ayudó a Adrián fui yo, que siempre ha estado ahí, sí. Yo. Tú le ayudaste. Cuéntanos un poco cómo fue ese apoyo. Bueno, en
lo normal, ¿no? Lo que se puede, con un poco de dinero, sí, le ayudé a Adriancito. Como digo, siempre yo he estado para él, no solo para él, sino para todos mis hermanos. ¿Tú eres la mayor? No, es José, Manuel es mi hermano, el mayor, pero como digo, yo estoy aquí con ellos, he estado siempre con ellos y te digo, he estado apoyándole en todo. ¿Cómo fue ese día cuando ya se despidieron, se fueron en rumbo al sueño americano? ¿Cómo fue ese día? Fue, bueno, la noticia cuando nos dijeron, Blanquita, estamos pensando en irnos, y sí fue difícil. Como siempre hemos sido una familia unida para todo aquí, siempre hemos estado así como hermanos y hasta ahora lo estamos. Son 8, ¿no? 9. 9 hermanos, 9 hermanos. Sí, siempre hemos estado aquí unidos y sí fue duro porque como vemos, ¿no? Que no es fácil llegar allá. Ellos se fueron haciendo transbordos así poco a poco. Sí, ¿Se fueron por el Darién o por dónde se fueron? No, por Guatemala. Guatemala, de ahí. O sea, ¿fueron en un vuelo primero a Guatemala? Sí, por vuelo. ¿Hace sí, cuánto, de ahí César? sí, No de ahí escuché sí esa a parte. ¿Hace México, cuánto? así a pie. Fue muy difícil porque nos llamaban, nos decían, no tenemos para comer, no tenemos esto. Y nosotros... O sea, ¿cuánto tiempo duró el traslado? Solo para que Latinoamérica conozca, y también me está preguntando desde estudios, ¿qué fecha fue esto cuando emprendieron la travesía? Salieron ellos de aquí, salieron en julio. ¿Julio? Julio, Wow, sí. es bastante tiempo, son bastantes meses. Sí. Y Julio del 2024. Sí. De ahí duraron todo ese tiempo hasta que hicieron los papeles, los papeles para poder ingresar con permiso. Y como te digo, gracias a Dios les salió ese permiso y le dieron la fecha para diciembre, para el 14 de diciembre. Y ahí fue cuando ellos ingresaron allá a Estados Unidos. 14 de diciembre del 2024 ingresan a Estados Unidos. Sí, a esa fecha ingresaron allá. Durante todo este tiempo que estuvieron en Guatemala, en México, ¿qué te contaba Adrián que estaban haciendo para subsistir? La verdad, los primeros meses sí, nosotros le ayudamos como familia aquí. Hubo momentos que sí, él también trabajó allá, en lo que él sabe hacer, y sí le fue un poquito bien. Con eso lograron avanzar y seguir su viaje. Claro, hay un trámite en el cual, a diferencia de otros migrantes que ingresan de manera irregular, él se entregó y ahí presentó los papeles para el permiso. Sí. Sí, como te digo, él ingresó unos datos, todo eso, y como decían muchas personas, no, él tuvo la suerte porque habían personas que decían que estaban esperando 2, 3 años y no le salían esa notificación, y ya él les salió. ¿Y los 4 miembros de la familia estaban juntos en todo el proceso? Sí, los 4. Ellos decidieron irse los 4, dijeron, ¿nos vamos todos o no nos vamos nadie? Y sí, decidieron irse todos, los 4. Ok, ahí está Andy. También a Manuel le quiero preguntar al respecto de cómo es su hermano, cómo es su sobrino también, porque me dice la abuelita que le querían mucho todos los tíos, le mimaban. ¿Qué es lo que más recuerdas tú de este núcleo familiar que ahora se encuentra en esta situación? Sí, bien, como dice mi mamá, somos bastante unidos como hermanos, como familia. Claramente recordamos los tiempos que aquí llevábamos, Navidad, cualquier fecha importante nos reuníamos todos, los sobrinos, de la familia, un niño muy juguetón, muy inquieto, por decirlo así, pero como le comento, bastante unidos. ¿Y hablabas por videollamada con ellos de vez en cuando? Sí, hablábamos porque hay temas de trabajos que a veces me tocaba indicarles, y sí teníamos comunicación. Me contaban que estaban bien, que pasaban ya, les había metido a estudiar a sus hijos y todo eso. Entonces, ¿ya estaban hablando inglés tal vez? Porque aprenden rápido los pequeños. Sí, los pequeños ya creo que estaban hablando inglés, ya los grandes ya un poquito más rudos, entonces se demoraban un poco. Pero en realidad sí, son una familia bastante unida. Como dice mi hermana, si hubiese querido ir, se hubiese ido solo para allá. Y no hubiese estado con estos problemas. Pero como dice mi hermana, se fueron todos, porque esa era la decisión de todos.
Entonces, que se rectifique a todos estos malos comentarios y ya estamos dando las explicaciones, inclusive hay comentarios de los mismos vecinos que Adrián es una buena persona, no ha infringido la ley allá tampoco, entonces, para que ya vayan conociendo la realidad de cómo es esto. En el nombre de mi familia, en el nombre del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, gracias de corazón. Gracias por tanto amor, gracias por tanto apoyo, gracias por tanto respaldo. Como siempre les decimos, como dijo Robert Serra, no es un cargo. Yo no estoy aquí solamente porque mi papá es presidente, no. Yo estoy aquí porque yo quiero darle un abrazo a mi papá. Quiero abrazarlo, quiero escucharlo nuevamente y sé que lo voy a lograr. Y ustedes me van a acompañar cuando recibamos a Nicolás Maduro Moro en Maiquetía. Y va a ser la marcha más grande que ha visto Venezuela en su historia cuando rescatemos a Nicolás y a Cilia. Bueno, ¿qué decir? Nicolásito Maduro, hijo de Nicolás Maduro y Cilia Flores, encabezaba esta marcha con el sector salud, con los trabajadores del sector salud en Caracas. En esta marcha ellos planeaban ir a la sede de la ONU en Caracas para exigir la liberación de su padre y su madre, ¿no? Que desde el chavismo dicen que están secuestrados. ¿Y qué decía Nicolásito? Quiero abrazar a mi papá. Bueno, ciertamente ya empieza a conocer un poco lo que sienten todos los familiares de los presos políticos en Venezuela, que muchos de ellos por años no han podido ni siquiera ver a sus seres queridos. Así está Caracas en este momento exigiendo la liberación de Nicolás Maduro y Cilia. Cómo vivieron los cubanos y tú especialmente como activista la operación de Estados Unidos en Venezuela. Sí, mira, durante la madrugada, la mañana del sábado, durante todo el sábado, domingo y lunes posteriores a la captura de Nicolás Maduro, estuve en conversación con 583 personas dentro de Cuba y a ellos les pedí ayuda para saber qué se decía, qué se opinaba, lo mismo en un mercado agropecuario que en una esquina, que en una terminal de ómnibus. Okay. Y se respiraba muchísima alegría y satisfacción porque Estados Unidos hubiese capturado en una operación espectacular al dictador venezolano. Y la frase que a continuación seguía era: ¿y cuándo vienen por Canel? Es decir, un deseo increíble de que una operación similar ocurriese contra la dictadura cubana, porque son 67 años de sufrimiento y dolor, de miseria extrema, de opresión, de injusticias y de crímenes. Y el pueblo cubano y la administración estadounidense coincidimos en que no pueden pasar de 2026. Pero que además, bueno, en Cuba también hubo represión como la vimos en Venezuela con aquellos que celebraban la captura de Nicolás Maduro. Se registraron nuevos, nuevos presos políticos en este sentido, José Daniel. O sea, sí. Hay un alineamiento bastante grande. Sí, sin duda, sin duda. Nuevos presos políticos, detenciones, vigilancia, amenazas, reclutamiento forzoso para el servicio militar, que es obligatorio en Cuba. Y reservistas de la FARC llamados a fila, el régimen muy nervioso y a la vez cada vez más represivo. Pero así todo, por ejemplo, en la madrugada de hoy, en la provincia de Santiago de Cuba y también en la provincia de Holguín, incluyendo Pirán, el pueblo natal de Fidel Castro y Raúl Castro, aparecieron muchos graffiti con abajo la dictadura, cayó Maduro, pronto caerá Canel, y también las vallas con las imágenes de Fidel Castro manchadas con pintura, con brea. Y en Santiago de Cuba manchadas también las vallas con imágenes de Raúl Castro y Díaz Canel. Es decir, las acciones de rebeldía, las acciones contra la tiranía, las acciones de resistencia siguen desarrollándose por todo el país a pesar del incremento de la represión.
Claro, a pesar de la represión. José Daniel, lo que pasa es que ahora con todo este movimiento en Venezuela ha habido, podría decirse así, ha habido un resurgir en la población cubana, en el pueblo cubano, digamos, un resurgir de esperanza. Este estaba apagado, estaba dormido. En ese sentido, ¿cómo están realmente los cubanos? ¿No? Esto fue, bueno, un soplo, un aire de ver la luz al final del túnel también. Exacto, exacto. El pueblo cubano no ha dejado de resistir en ningún momento, pero sí a veces en medio de la brutal represión de la tiranía y de la demasiada pasividad de Occidente e incluso de la complicidad de muchos en Occidente, porque no esperamos solidaridad de las dictaduras aliadas del régimen castrocomunista, ya sea en América Latina, como era el caso de Venezuela y sigue siendo el caso de Nicaragua, y también la cercana complicidad de gobiernos de muy a la izquierda, como el de Brasil, de Lula, el de Claudia Sheinbaum, el de Petro. De ellos no esperamos solidaridad, pero siempre hemos esperado solidaridad porque moralmente están obligados, comprometidos, de la Unión Europea, de otros actores, Reino Unido, Canadá, y gobiernos en Latinoamérica con presidentes más a la derecha, más comprometido con la libertad y la democracia. Pero esto no venía ocurriendo. Ahora sí hay una postura enérgica, clara, precisa de Estados Unidos, y eso es muy alentador, y más cuando el pueblo vio que extraen a Nicolás Maduro sin apenas consecuencia para la población venezolana, solo 32 mercenarios cubanos ultimados y otros militares venezolanos también, en una cifra incluso menor que la de los cubanos que estaban allí como parte de este coloniaje del régimen castrocomunista, que tenía el régimen castrocomunista en Venezuela. Y eso ha hecho resurgir la esperanza de muchos cubanos que vale la pena arriesgarse porque hay un gobierno amigo solidario que no anda jugando, no hace simplemente declaraciones vacías, sino que actúa y de manera contundente. José Daniel, y nos hablabas de estos mercenarios cubanos que estuvieron allí en Venezuela defendiendo a la tiranía, pero además vimos un despliegue impresionante, el funeral, los homenajes que se le rindieron a estos defensores de la dictadura, ¿no? ¿Qué opinión le merece usted esto, comparándolo quizá con todos aquellos fallecidos en las protestas, con todos aquellos que perdieron la vida luchando por la libertad y fueron olvidados prácticamente, por supuesto por los regímenes, no por el pueblo, pero son dejados atrás cuando a estos defensores de la dictadura se les ha brindado casi funeral de Estado, prácticamente resaltándolo? Mire usted, honor y gloria, lo que escribían ahí en pantalla. Sí, pero en realidad cayeron no como héroes, cayeron como agentes de una perversa y criminal tiranía, sirviendo, asegurando a otro dictador, pero más que asegurando a otro dictador, asegurando los intereses del régimen castrocomunista, el petróleo venezolano y otros recursos que venían recibiendo de Venezuela, aunque habían disminuido en los últimos tiempos por la grave crisis que ya vivía el régimen chavista, pero durante años, luego de la caída de la Unión Soviética, apareció en el horizonte Hugo Chávez, llegó al poder en Venezuela y se convirtió en el nuevo padrino y benefactor de la tiranía. Cayeron los Estados Unidos en una operación sin duda espectacular, una operación digna de películas de comando, de la mejor película de comando. Los ultimaron, los neutralizaron, apenas 7 heridos estadounidenses que con la gracia de Dios ahorita están ya listos para una nueva acción y posiblemente participen en la acción que deba ponerse en práctica si el régimen cubano no se llama capítulo, no toma conciencia y permite, primero, libera a todos los presos políticos, pone fin a la represión y de manera rápida comienza un proceso de transición. Si no lo hacen, si se aferran al poder, puede ser que se repita una operación al estilo Venezuela en Cuba y veremos también que una operación quirúrgica de mínimo acceso resultaría totalmente efectiva y contundente para una tiranía que ya nadie le quiere, que ni siquiera los militares soportan la situación de extrema miseria, de falta de derechos, de hambre creciente por todo el país y de injusticia que afectan a la mayor cantidad de los cubanos, apagones constantes, crecientes, cada vez más largos,
Eso es ya insostenible para la inmensa mayoría del pueblo cubano, incluyendo a muchos militares, grados medios, grados bajos, tropas, no soportan ya ese régimen. Por lo tanto, ese tipo de espectáculo es más bien para entretener y darle a entender al pueblo, seguimos fuertes, seguimos bien unidos, cohesionados, y aquí nadie puede con ellos, es decir, con el régimen, y eso es falso. El pueblo sabe que eso es un show más, entre los tantos shows propagandísticos a que el pueblo ha estado acostumbrado durante años. Propaganda y represión son las únicas fórmulas que le han funcionado siempre a la tiranía, pero cada vez le funcionan menos, y cuando menos se lo esperen, no le van a funcionar en lo más mínimo. Seguimos con nuestro recorrido, acostumbrado recorrido, que nos lleva directamente hasta Ecuador a esta hora para hablar con César García Vélez. Nos da el panorama de lo que está pasando en el país. César. Sí, ¿qué tal, Andy? Estamos atentos a lo que está pasando entre Colombia y Ecuador, sí, al borde del quiebre. Aún la situación continúa con los ánimos bastante caldeados. Esto luego de que el presidente Petro también ha hablado, respondiéndole a Noboa, diciéndole que no lo quiere y que está haciendo pues instalar un radar ahí en el sector de Ipiales, cerca de la frontera con Ecuador, para contrarrestar el tema del narcotráfico. Pero también Colombia ya había solicitado a Ecuador este domingo reunirse en la capital ecuatoriana para tratar el tema. La canciller Gabriela Sommerfield, quien aterrizó hace poco en Bélgica junto al presidente Daniel Noboa, ha descartado la posibilidad de que este domingo se pueda consumar esta importante reunión que genera mucha expectativa, sobre todo en el sector empresarial, por los aranceles que pueden impactar gravemente a las exportaciones tanto de Ecuador como las importaciones de los productos colombianos hacia nuestro suelo ecuatoriano, y ha dicho que por una diligencia que ya estaba preestablecida, Ecuador hará una contrapropuesta para que esta se realice la siguiente semana. Escuchemos las declaraciones desde Bélgica de la canciller ecuatoriana. El diálogo siempre es parte importante de los procesos, sobre todo a nivel internacional, que lleva el Ecuador adelante. En el caso de Colombia ha habido un vasto diálogo en materia de seguridad, sobre todo en la protección de fronteras, entendiendo que el Ecuador no es un país productor de toda la droga que transita por nuestras carreteras y nuestros puertos, y entendiendo que desde la frontera norte es por donde permea toda la producción de este estupefaciente en Colombia hacia el Ecuador. Lo que el Ecuador, a través de las varias conversaciones que se ha tenido a todo nivel, incluso presidencial, es que haya mayor presencia y control del Estado colombiano en la frontera con Ecuador, para poder disminuir la cantidad de estos productos que pasan de forma ilícita a nuestro país y crea tanta violencia. Bien, a quien estábamos el diálogo siempre es parte importante de los procesos. César, hablemos de estas palabras, de estas declaraciones que da en un momento de mucha tensión entre dos países que históricamente pues, se han entendido en términos económicos, en términos de trabajo bilateral, pero que hoy hay tensión por sus presidentes y las decisiones tomadas. Sí, la canciller afirmaba que la próxima semana es bastante factible que pueda acontecer esta reunión entre las altas autoridades tanto de Colombia como de Ecuador, aunque Colombia había dicho que quería que esta reunión se dé este mismo domingo para iniciar la semana con otras novedades. Lo que sí ha afirmado Sommerfield es que Ecuador se va a mantener firme en la necesidad de que esta tasa es factible y necesaria, ya que el costo lo está asumiendo Ecuador al poner la mayor cantidad de hombres y de cobertura en esa zona fronteriza muy compleja. También, como te decía, causó bastante remesón las palabras del presidente Petro, quien en una conferencia de prensa pues habló al respecto de Daniel Noboa. Escuchemos al mandatario colombiano al respecto. Le vendimos energía cuando necesitaban. Ahora, como no necesitan, pues están viendo de saber quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar a veces. Si el ejército y la infantería colocada entre los dos países, como la Armada aquí con Perú
más el ejército de Ecuador, ambos juntos al otro lado de la frontera, dejan pasar cocaína, ¿la culpa es del colombiano o del ecuatoriano? ¿O la culpa es de ambos? ¿O simplemente es que en la selva no se puede controlar ni con los dos ejércitos juntos? Pensaría un líder, pues, ¿qué piensa? Pensaría mucho. Si uno no piensa, pues le echa la culpa a uno y al otro y no se da cuenta de la realidad del terreno. Necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador, por tierra, por mar, para impedir que entren insumos del fentanilo a Colombia que no vienen en lancha. Imposible. Vienen en contenedores de buques mercantes. Y es momento de darle seguimiento a esta noticia que comenzó ayer cuando esta jovencita argentina de 22 años hace la denuncia de un presunto abuso sexual, y utilizaremos la palabra presunto hasta que la justicia determine lo contrario. Este presunto abuso sexual en el cual menciona 3 nombres, 3 rostros que usted está viendo de este lado acá, ahí en el pantalla. Los 3 jugadores de Alianza, un ex jugador de Boca. Esto ocurrió en Montevideo. Estamos hablando de Miguel Trauco, de Carlos Zambrano, a quien esta jovencita conocía, y Sergio Peña, quienes fueron desde ya separados del plantel tras esta denuncia realizada. Una joven argentina denunció que estos 3 futbolistas durante la pretemporada que el plantel realizó en Montevideo, en el marco de la Copa, esta serie Río de la Plata. Según la presentación judicial, el episodio ocurrió en un hotel de la capital uruguaya, donde el equipo concentraba antes de un amistoso ante Colo-Colo. De acuerdo con el relato de la denunciante, el principal apuntado es Carlos Zambrano, el ex defensor de Boca Juniors, a quien la mujer dijo conocer previamente. Y tras compartir una salida, Zambrano la habría invitado a su habitación del hotel. Allí siempre, según la denuncia, se habrían presentado también Miguel Trauco y Sergio Peña, quienes habrían participado en este abuso. La denuncia fue realizada en Argentina. Ella declaró que en el lugar también se encontraba una amiga y que tras regresar al país se sometió a las pericias médicas. Además, entregó la ropa que utilizaba la noche del hecho para que ésta sea analizada en el marco de las diligencias judiciales y peritajes de ADN. Desde el club peruano informaron la separación indefinida. Lo hicieron a través de un comunicado que nosotros leíamos ayer para usted. Y después, cuando estamos nosotros en la cobertura, es decir, Carmen Alvarado, que con ella vamos a hablar en segundos, se dirige hasta el estadio de Alianza Lima, y en instantes previos a su arribo, pues la hinchada, la fanaticada de Alianza Lima, pues llegaron hasta este lugar donde se encontraban en prácticas, y en medio de estas prácticas hay inclusive un forcejeo, una especie de toqueteo, y los mismos fanáticos decían el nombre de Zambrano y le llamaban Violín inclusive, y se formó la tensión en el momento. Carmen Alvarado está allí en ese lugar y hasta ahora nos brinda nuevos detalles. Carmen, compañera, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Andy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, terminando la semana con una muy buena actitud, ya viernes, pero con esta denuncia y con esta noticia que tiene repercusiones en diferentes ámbitos, en lo legal, lo judicial, pero también en lo futbolístico. Nosotros nuevamente nos hemos trasladado hasta el estado de Matute, aquí en la capital peruana, en el distrito de La Victoria. Un panorama muy distinto al de ayer, te voy a decir, Por ejemplo, aquí ya no hay efectivos policiales, no hemos visto hinchas, solamente quizás a 2 madres de familia que están esperando que sus hijos terminen su entrenamiento y nada más. Si hacemos un paneo de izquierda a derecha y viceversa, pueden ver esta situación que les estoy describiendo en estos momentos, querido Andy. Pero mientras tanto, sí tenemos que dar actualización, digamos, de las últimas palabras o novedades desde la capital peruana, porque Franco Navarro, estamos hablando precisamente del gerente deportivo de Alianza Lima, ha dado
pronunciamientos. A través de la vía telefónica, él ha dicho que se ha comprobado el ingreso de mujeres a la concentración. Y esto en referencia a quién, a Carlos Zambrano, a Trauco y a Peña. Es decir, ya se confirma a través de las imágenes de cámara de seguridad y con voz propia de Franco Navarro que el pasado 18 de enero se permitió el ingreso de señoritas y que esto ha incumplido o va en contra de las normas que se tiene dentro del club y que por ese motivo se decidió pues separar indefinidamente a estos 3 jugadores. ¿Qué te parece si escuchamos brevemente sus palabras? Que sí, lo que está confirmado que sí ingresaron. Esa es la indisciplina y eso estamos castigando. Se ha confirmado a través de no importa, de videos. Se confirmó. Correcto. Eso es lo más importante y no vamos. Bien, Carmen, ahí está, lo estábamos escuchando. ¿Qué determinamos, Carmen, con este fragmentito que acabamos de compartir en nuestra señal? Bueno, me parece que es un punto inicial valiosísimo en estas investigaciones, porque si se comprueba ello y el club de Alianza Lima asegura que precisamente se han cumplido las normas de convivencia, las normas de concentración y que por ese motivo tomaron la decisión de separarlos indefinidamente, el punto de partida sobre esa denuncia, pues lo único que queda ya son las pesquisas y las investigaciones. Lo que también puedo ver es que, digamos, abren y cierran este portón. Yo estoy aquí en la puerta principal. ¿Y por qué te lo voy a mostrar? Y es que tengo entendido que en la tarde van a llegar los futbolistas para entrenar. Mañana sábado se tiene este encuentro con el Inter de Miami de Lionel Messi, precisamente en este lugar donde yo estoy. Eso sí, han adelantado la hora desde las 5 de la tarde, es lo que también ha dicho Franco Navarro. Entonces vemos como que un poco de movimiento. No sé si exactamente por aquí van a tomar la decisión de ingresar los jugadores, por eso me parece pertinente quedarnos aquí porque quizás hay algún tipo de novedades. Lo que sí también hemos visto es que algunos periodistas en los alrededores con cámara pequeña, entonces parece ser que podrían llegar. De pronto vamos a estar a la expectativa, pero también quien se ha pronunciado en las últimas horas ha sido Sergio Peña a través de este comunicado que seguramente lo vamos a ver ya en pantalla. Y me ayudas con la lectura, querido compañero, porque hace un descargo y da su versión sobre los hechos. Bien, Carmen, está allí en nuestra señal. Dice: niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia. Soy plenamente consciente de la gravedad de la denuncia y por ello quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer. Es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece. Confío en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas.